hipercapnia, acidosis, hipoxia, todo eso va a ocurrir con un paciente accidente. Las etapas de la atención del paciente en el politraumatizado son 4. La revisión primaria, los complementos de la revisión primaria, la revisión secundaria y finalmente el diagnóstico y tratamiento definitivo. Los que me han prestado la atención la anterior semana, les indiqué que el libro base para trauma es el ATLS. Y si alguno de ustedes ha traído su ATLS hoy día, va a ver que todo lo que estoy hablando está ahí, más completo incluso. En la unidad de politraumatismo del ATLS, que se le da en la China, en Brasil, en México, en todas lo mismo, está tal cual les estoy indicando. Y esto es lo mismo para su CRM, para los que se van a Brasil, el CTO para los que se van a Europa, y los que dan examen de residencia acá, es lo mismo, son las mismas preguntas que se hacen, según lo que vamos a ver en el tema. Entonces, la revisión primaria es la primera etapa. ¿No se puede grabar? La revisión primaria es la primera etapa. La vía E. La B es ventilación. La C, circulación. La D, déficit neurológico. Y la E, exposición. Todo eso se hace durante la revisión primaria. La revisión primaria que tiene que durar de 3 a 5 minutos. Eso es lo que nos dice la ATLS. Y es lo que tenemos que hacer para poder salvar la vida del paciente. Entonces, X, control de hemorragia externa. A, manejo de la vía aérea. Este manejo de la vía aérea lo vamos a ver la siguiente semana en toda una clase, porque es bastante extenso. Vamos a ver que tenemos un manejo de vía aérea temporal y un manejo de vía aérea definitivo. Cuando yo hago el manejo de vía aérea temporal, voy a utilizar métodos como la tracción mandibular, levantamiento mandibular, las cánulas de Mayo, de Gödel, la cánula orofaringea, los dispositivos suprarróticos, que todo eso, si no lo conocen, no lo han visto, les voy a mostrar en el hospital, lo va a conocer, porque es importante saber qué alternativas tengo para manejar una vía aérea de forma temporal, ¿verdad? Y de vía definitiva, pues tenemos la intubación endotraqueal, que es la más importante, que la tienen que conocer, que las vamos a describir, les voy a mostrar videos de cómo se hace una intubación endotraqueal paso a paso. A pesar de que esto ya lo han visto, intubación endotraqueal ya han hecho en anestesiología, manejo de anestesia general, se hace. Entonces esto que les voy a dar la vía aérea simplemente va a ser un refuerzo al conocimiento que ustedes ya tienen. En la B, que es ventilación, vamos a manejar el tórax. Yo tengo que ver, escuchar y sentir, ¿verdad? La C, la circulación. La D, el déficit neurológico, que lo evaluamos en base al rasgo. Y la E, la exposición, ¿no? Entonces, miren el paciente así. El ATLS me dice A, B, C, pero aquí miren ustedes, el paciente está politraumatizado. Una persona está haciendo la vía aérea, otra persona se está encargando de la ventilación del tórax, está con un hemotórax, hay que ponerle un tubo, ya le están poniendo el tubo, hay otra persona encargada de los líquidos, hay otra persona encargada de la presión, en el caso de hemorragia, ese es todo el equipo que tiene que estar actuando, ¿no? Ese es el escenario que tenemos. Entonces, la X para control de hemorragia externa, la A, que es la vía aérea, ¿no? Cuando hacemos vía aérea, ustedes se van a fijar cuando entren a quirófano, lo primero que se hace, y esto manejan más los anestesiólogos en quirófano, es esto, ¿no? La preoxigenación. La forma de agarrar la máscara la vamos a ver en la práctica, una C y una E. Para poder hacer la presión, primero es la máscara laríngea. Vamos a utilizar esto, que es la cánula de Gödel o cánula de Mayo, para poder manejar la vía aérea de forma temporal. Una vez que llegue el paciente, este paciente tiene que estar estabilizado, la columna, con una tabla espinal y un collarín cervical. Esto por la alta frecuencia de lesiones cervicales que tenemos en la atención del trauma. Cuando nosotros evaluamos la vía aérea, tenemos que recordar
que la primera causa de obstrucción va a ser la caída de la lengua. Entonces, de nada sirve que yo le ponga la máscara si sé que la lengua está para abajo. Entonces, lo que tengo que hacer es una maniobra manual. Tengo que hacer un levantamiento mandibular y de esa manera vamos a elevar esa lengua, ¿no? Las técnicas para manejar la vía aérea, ya habíamos visto la cánula de Gödel, que es la técnica más importante para el manejo de vía aérea temporal. Y en el caso de vía aérea definitiva, tenemos esto de acá, que es en el Hospital del Bajío, es el videolaringoscopio. Tenemos este aparatito de acá, que es, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? La guía. Boogie, ¿no? Ese se llama Boogie. Entonces, Boogie, videolaringoscopio y unas maniobras manuales más que les voy a mostrar cuando hagamos vía aérea, porque esto es solo una introducción. El tema de vía aérea es bastante extenso, pero ustedes ya tienen que saber que cuando llega el paciente politraumatizado, yo tengo que hacer el A en el ABC del trauma. Entonces, ¿qué haríamos? Llega el paciente, no tiene ningún sangrado. Vamos a la vía aérea. ¿Cómo voy a evaluar esta vía aérea? ¿Qué paso previo hay antes de que yo le ponga el tubo, antes que le ponga la cánula? ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo haría? No, ese es el D, ¿verdad? A ver, ¿qué pasa si yo agarro y quiero poner una cánula? ¿Se va a dejar? No. Si alguien me quiere poner una cánula, yo no me voy a dejar. Entonces, si el paciente está despierto, ¿para qué le van a poner? No necesita. No necesita. Lo primero que tengo que evaluar es eso. Señor, ¿cómo está? Bien. Allá. Está contestando. Está bien. Está hablando. No necesito colocar un tubo, colocar una cánula, colocar todo esto si mi paciente está hablando. No es necesario. Esto es en la primera etapa. Lo que dice su compañera, evaluación neurológica, es importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un Glasgow menor de 8, sí, lo tengo que intubar. Y para eso, yo tengo que ver su nivel de respuesta neurológica. Si no, no voy a saber cómo hacer. Entonces, el primer paso es ver si el paciente está despierto, si el paciente contesta. Segundo paso, la diferencia entre signos objetivos de obstrucción y la inconsciencia. Mi paciente está inconsciente, no responde, inmediatamente tengo que proceder a una vía aérea definitiva. Si no está contestando, tengo que darle yo la vía aérea, porque el paciente no va a respirar, si está inconsciente se va a morir. Entonces tengo que darle la vía aérea. 1. Si el paciente tiene signos objetivos de obstrucción, yo tengo que identificar esos signos objetivos. Dentro de esos signos objetivos, si la lengua está para atrás, el paciente puede tener dos estados neurológicos alterados. Un extremo sería la somnolencia, el estupor, y el otro la agitación. El paciente está agitado. Imagínense, si uno tiene algo en la garganta que esté trancando, va a tratar de sacarse, eso se va a agitar, se va a poner más ansioso, ¿verdad? Entonces eso tengo que evaluar en la primera etapa del ingreso del paciente. Si el paciente necesita una vía aérea definitiva, recuerden siempre, mi primera opción va a ser el tubo endotraqueal. No hagan como Grey's Anatomy o como las películas. Yo le hago la traqueostomía. A ver, imagínense ustedes que le hagan la traqueostomía de entrada. La traqueostomía tiene sus riesgos, tiene sus complicaciones. Yo no puedo agarrar y directo hacer una vía quirúrgica. Picotireotomía, traqueostomía se reservan para casos en los que no puede hacer la colocación del tubo endotraqueal. Pero siempre tengo que tener en la cabeza que mi primera opción para vía aérea definitiva es el tubo. Mi primera opción para la vía aérea temporal es la oxigenación y la cánula de Mayo, la cánula de Gödel, ¿no? Cuando hablamos de B, es B grande porque viene del inglés, que es breathing,
ventilación, tengo que ver, escuchar y sentir. ¿Por qué es tan importante ver el tórax? Viendo el tórax se puede hacer diagnósticos. Aquí, con solo ver el tórax, yo estoy viendo que hay una respiración paradojal. Eso es sinónimo de un bolet costal, de un paciente con trauma de tórax y con fracturas múltiples. Estamos hablando de un paciente de esas características, puede tener un tórax inestable. Eso es muy característico de esta respiración paradojal. Eso lo vamos a ver cuando hagamos el tema del trauma de tórax. Estos mismos videos los vamos a analizar, porque es importante que ustedes sepan identificar. Y también, lo importante de la ventilación es ver. Yo descubro el tórax, veo, y vamos a ver si hay respiración paradojal y puedo hacer diagnóstico de un trauma de tórax. Acá también, estoy viendo una herida soplante, y ya tengo mi diagnóstico. Veo herida soplante, este es un neumotórax abierto, ya tengo diagnóstico, ¿no? Entonces, es muy importante hacer esa observación. Es fácil, ¿no? Está con un cuchillo ahí y ya está. Ya tengo mi diagnóstico. Es un trauma de tórax penetrante. Tengo el diagnóstico. Entonces, ver es un paso sumamente importante para poder hacer diagnósticos a nivel del tórax. Tórax es muy importante evaluarlo durante la revisión primaria. A, B, paso al C. ¿Qué hacemos en el C? Circulación. ¿Qué significa? Control de hemorragia y la colocación de vías periféricas. Tenemos que poner 2 vías periféricas de grueso calibre. Antiguamente se decía que teníamos que pasar soluciones a chorro. La solución que van a utilizar es el Ringer lactato, porque sé que este paciente es un potencial paciente de shock, está en shock, ¿verdad? Entonces, le vamos a pasar 2 vías periféricas, generalmente de eso se encarga la enfermera, y el catéter tiene que ser grueso, la bránula tiene que ser gruesa. Pasamos 200 cc de Ringer lactato en bolo y hacemos un control hemodinámico. Vamos a hacer un balance hídrico para ver si está bien esa reposición de 200 cc o tenemos que aumentar. Ya no se pasa a chorro. Y estas soluciones tienen que ser tibias. Puedo pasar soluciones frías en un paciente con probable shock. Entonces, la C es eso, ¿no? Circulación. ¿Qué vamos a ver en la circulación? La piel es importante. Y estoy evaluando en circulación de sangrado. Circulación es sinónimo de shock. Entonces, yo tengo que ver si mi paciente está en shock o no. Y eso lo voy a ver viendo la coloración de la piel. ¿Qué más? Viendo el llenado capilar. El llenado capilar es muy importante. ¿Qué más es importante para ver si mi paciente está choqueado? Más importante. La piel está bien, el llenado capilar está bien. ¿Qué más? Conciencia, muy bien. El nivel de conciencia. Si un paciente tiene un nivel de conciencia bajo, es porque estás perdiendo sangre. Hay pérdida de sangre. ¿Qué más? La frecuencia respiratoria. Si ese paciente está con un aumento de la frecuencia respiratoria, está con taquipnea, puede estar perdiendo volumen. ¿Qué más? La diuresis. La diuresis es sumamente importante para ver si mi paciente está en shock. Si está choqueado no va a orinar, va a estar en anuria o va a estar olímpico, ¿verdad? Entonces, todos esos criterios me ayudan a ver si mi paciente tiene o no un shock. Acá, en circulación, también es importante recordar que hay zonas en el cuerpo que pueden acumular entre 1500 a 2000 ml de sangre. Y eso me va a llevar a una pérdida de volemia de grado 4, un grado más avanzado, el más avanzado. Entonces yo tengo que saber reconocer esas áreas, porque eso puede estar en la cabeza, puede estar en el tórax, puede estar en el abdomen o en la pelvis, ¿no? Que son las zonas donde podemos tener esa probabilidad de acumulación de líquido. Si no pasa, si no mejora,
con la reposición de lactato, tenemos que pasar a los coloides. Si no mejora con los coloides, pasamos a sangre. Si yo no sé cuál es el grupo y factor de mi paciente, ¿qué sangre le voy a pasar? Le pasamos O negativo, ¿no? Pero hay que pasar. Si independientemente de que le pase sangre, no mejora, ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué crees? Ya. Ya. ¿Qué otra posibilidad podría haber? Que tenga otro tipo de shock. Y el otro tipo de shock, después del hipovolémico, en el trauma, es el shock neurogénico. Entonces eso tengo que investigar. Y obviamente si sé que está perdiendo sangre en algún lado, yo tengo que hacer de todos los estudios, ¿no? Que eso vamos a ver en los complementarios. La D es déficit neurológico. Entonces yo tengo que hacer la escala de coma de Glasgow. Glasgow lo vamos a ver en detalle cuando hagamos paciente trauma craneoencefálico. Vamos a ver cómo se evalúa, cuáles son los parámetros en la respuesta ocular, en la respuesta verbal, en la respuesta motor. Y finalmente la E, que es la exposición. Tengo que agarrar una tijera y cortarle toda la ropa. Revisamos la parte anterior, si hay alguna deformidad, y no se puede olvidar revisar la parte posterior. Muchas veces se olvida hacer esa revisión de la parte posterior. ¿Cómo revisaríamos la parte posterior? Primeramente la clínica, si tiene alguna herida abierta, luego sería auscultando, luego palpando. Ya, está bien, todo lo que les han enseñado en semiología está bien, pero para ver la parte posterior, yo tengo que recordar que este paciente tiene una tabla espinal y tiene un collarín por una razón, por la sospecha de lesión medular. Entonces, yo no puedo agarrar y mover al paciente porque le puedo aumentar la lesión. Entonces, siempre para revisar la parte posterior, tengo que hacerlo con ayudantes. El principal se va a la cabeza, dos ayudantes, uno en tórax y uno en extremidades inferiores, y el examinador se va a ir junto con la tabla. Entonces, a la voz de 3 se hace un giro despacio, eso es lo que me dice el ATLS. Tengo que hacer un giro despacio para que no lesione columna. Una vez que gira, saco toda la ropa, reviso, como dice su compañero, palpo, le hago un tacto rectal. Tacto rectal en trauma es muy importante porque me va a ayudar a determinar si hay una lesión neurológica o si hay una lesión uretral. Porque si yo tengo una próstata flotante en el tacto en el varón, tengo lesión uretral, ¿no? Si yo descarto lesión neurológica, retiro la tabla. Mientras más tiempo pase con la tabla, más riesgo de que tiene. De que haga úlceras de presión. La tabla es dura. Entonces, mi paciente puede hacer úlceras de presión si está mucho tiempo con la tabla. ¿Está bien? Una vez que hago eso, el paciente está desnudo, lo cubro. Tengo que poner una manta para evitar la hipotermia. Todo eso hasta aquí tiene que durar 3 minutos. Y lo tengo que volver a hacer. Otra vez el A, otra vez el B, otra vez el C, otra vez el D, otra vez el E. Esa doble revisión tiene que durar 3 minutos. Una vez que hacemos eso, pasamos a los complementos, ¿no? O sea, la reevaluación primaria forma parte de la evaluación primaria. Después hacemos complementos. Todavía tengo un paciente que estoy tratando de estabilizar. Entonces, lo que tengo que hacer en este paciente es monitorizar. Tengo que poner el monitor, hacer la saturación de oxígeno, hacerle los laboratorios. Todo paciente por el trauma tengo que hacer el laboratorio del VIH, prueba de embarazo, todo lo que se hace de rutina, ¿no? Siempre, aparte de la monitorización, tengo que colocar una sonda nasogástrica y una sonda Foley. La sonda nasogástrica, ¿para qué le colocamos al paciente?
el comprimido básico y nutricional. Ya, está bien. Pero en este paciente politraumatizado, la nutrición, olvídense, no es su principal función. Yo no voy a nutrir al paciente por ahí. Mi principal objetivo de colocar la sonda es evitar una broncoaspiración. Porque yo no sé si este paciente se va a comer un pollo, si va a beber, está con contenido en el estómago, y si lo dejo así, se puede broncoaspirar y se puede morir. Entonces tengo que poner la sonda para eso, para evitar una broncoaspiración. ¿En qué casos no pongo la sonda? Paciente no paciente consciente quizás. Ya, pero ¿en qué casos no? Paciente con algún tipo de daño cerebral. ¿Se acuerdan? Todo esto ya hemos dicho la anterior semana. ¿Cómo no se acuerdan? Cuando tienen fractura de base de cráneo. Fractura de base de cráneo. Y yo la fractura de base de cráneo la voy a poder identificar fácilmente. Por la clínica. El paciente va a tener ojos de mapache, va a tener epistaxis, sangrado por la nariz, puede salir líquido cefalorraquídeo por la nariz, puede salir sangre por el oído, otorragia, salir líquido cefalorraquídeo. Hay una equimosis detrás del pabellón auricular en la mastoides que se llama signo de Battle o Beitel, que también me indica sospecha de fractura de base de cráneo. Si el paciente tiene una sospecha de fractura de base de cráneo, ¿por qué no le pasamos la sonda? Eso, la zona se ve hacia el cerebro, si está fracturada la base. Entonces, no pueden hacer semejante iatrogenia, porque eso sí es una iatrogenia. Entonces, sabiendo que no se tiene que poner la sonda en una fractura de base, la pone. Y me ha pasado muchas veces con mis internos. Entonces, no lo hagan ustedes. ¿En qué caso voy a colocar, o qué haría, diré, si tiene fractura de base de cráneo? Lo dejamos así. ¿Qué hace? ¿Qué hacemos con el estómago que está lleno de pollo campeón? Le pongo la sonda por la boca. La fractura está en la base. Si le pongo la sonda por la nariz, se va a ir la sonda hacia el cerebro. Pero si le pongo por la boca, no hay riesgo de que se vaya a base. Entonces, todo paciente con sospecha de fractura de base de cráneo, la sonda tiene que ir por la boca, sonda orogástrica, pero tiene que tener sonda. Y esta sondita poli, ¿para qué le ponemos? Para la diuresis. Ya, ¿qué van a medir de la diuresis? ¿Qué les interesa? La pérdida de líquido. Ya, muy bien. ¿Cuánto es lo normal? Igual está dicho en la primera semana. ¿Cuánto era? 2300. Ahí dice 300, ¿quién da más? 2300. 2300, ¿quién da más? 1800. 1200. 1200. Espera. 1500. Ya. O sea, 1500 para su compañera, ¿está bien? Para el que ha dicho 2300. Depende del peso de la persona. 2300 dice. Sí. Para él, 1500 ya no sería normal. O para vos, si has dicho 1500, 1000 ya no sería normal. Eso es algo muy importante. Ojo, esto que les voy a decir ahora, no lo tomen para su examen, tómenlo para su vida. Porque esto de la medición de diuresis no es solo para cirugía, lo van a ver en medicina, en ginecología, en pediatría, en todo lado. En todo lado. El paciente tiene que orinar según su peso, como dice su compañero. Entonces hay una fórmula que es de 0.5 a 1 ml kilogramo de peso hora. Yo no puedo decir voy a orinar a este paciente 1500 en 24 horas. Estamos con un politrauma. A las 2 horas se puede morir. Yo no puedo esperar 24 horas para medir su diuresis porque se va a morir. Entonces ese control tiene que ser por hora.
Si mi paciente pesa 70 kilos, va a orinar 70 ml hora. Si mi paciente pesa 70 kilos, la mitad va a orinar 35 ml hora. Entonces lo normal va a ser de 35 a 70 en mi paciente que pesa 70 kilos por hora, ¿verdad? ¿Cómo yo sé si mi paciente está en oliguria? Fácil, 0.3, 0.4, oliguria, 0.2 hacia abajo, anuria. Fácil. Entonces, si mi paciente que tenía que orinar 35 ml está orinando 15 o está orinando 20, está en oliguria. Está en oliguria. ¿Y qué significa oliguria en un paciente politraumatizado? Está en shock. Está choqueado. Entonces, esto de aquí es sumamente importante. Y lo que he dicho al principio es el error que siempre cometen mis internos. ¿Cuánto orina el paciente? Ha orinado 1000 en 24 horas. Ha orinado 200 en 24 horas. Y felices. No, preocúpense. Siempre piensen que este paciente puede ser su familiar o puede ser usted. Y hagan las cosas como tiene que ser. Porque si yo no me doy cuenta de esto a tiempo, se va a morir. Si yo sé que está en oliguria o está en anuria, tengo que hacer algo ya, en ese momento. Si no, se les va a morir. ¿Y en qué casos no pongo sonda fólica? ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? Sí. ¿Y en qué casos no ponemos la sonda? La única contraindicación es el trauma uretral. En trauma uretral no se pone sonda fólica. ¿Y cómo sé que tiene trauma uretral? Igual fácil, es bien, la clínica. Desde el primer día de clases yo les he dicho la importancia que tiene esta materia y toda su vida con la clínica. La semiología es mandatoria para todo. Entonces, si yo tengo un trauma uretral, tengo que revisar aquí. Pues. Voy a ver si hay sangrado por el meato, si hay equimosis escrotal, si hay equimosis perineal. Le tengo que hacer el tacto, porque si hay una próstata flotante, voy a tener una lesión uretral. Si tiene una fractura de cadera, se puede poner la sonda fólica. No hay problema. El problema está en la uretra. Y si tiene lesión uretral, no le voy a poder poner esto. ¿Qué haríamos? Hacer una perforación en... ¿Qué haríamos? por abdomen. Por abdomen, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Si no le pongo por uretra y le pongo por abdomen la sonda, ¿cómo se llama? ¿Bolsa de? ¿Cómo? ¿Bolsa de qué? Colectomía. Ya. ¿Qué es lo segundo que les he dicho en la primera clase? ¿De acuerdo? Sí. ¿O no? Semiología, ¿verdad? Sí o sí. Estrella. Lo segundo que les dije, ¿se acuerdan? Terminología quirúrgica. Es base. Imagínense su compañera que me ponga paciente con colectomía. Colectomía. ¿Qué significa colectomía? Colon. Ectomía, sacar, extirpar. Estamos haciendo una extirpación del colon. Viene el proceso legal y estamos chavos. Porque no le estoy haciendo una colectomía al ponerle la sonda. ¿Verdad? Entonces, repasen.
importante, ya les he dicho. Avísenme para hacer una clase extra de términos quirúrgicos, que es muy importante. Cuando hacemos una abocación de un órgano hacia el exterior, ¿qué era? La primera clase les he dado como ejemplo ostomía. Eso es abocar un órgano al exterior. Si yo voy a abocar el contenido de la tráquea al exterior por medio de un catéter, es una traqueostomía. Si voy a abocar el colon al exterior, va a ser una colostomía. Si voy a abocar la vejiga por una sonda Foley por aquí, por la pared al exterior, va a ser cistostomía, porque estoy abocando el contenido de la vejiga al exterior. Está bien, ustedes han dicho, está bien. Tengo que poner una sonda por la pared abdominal, pero esa sonda tiene que ir desde la vejiga hacia afuera. Eso es lo que se hace si el paciente está con tramo retral. Tengo que hacer una cistostomía. Entonces, es muy diferente cistostomía a colectomía, ¿verdad? Tengan mucho cuidado con esos términos. Bien. Todo eso que estamos viendo ahorita, si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que son 4 pasos, ¿no? El primer paso es la revisión primaria. El segundo paso es los complementos de la revisión primaria. Ahorita seguimos aquí. Seguimos con los complementos. Monitorizar, sangre, laboratorios, sondas, todo eso es complementos de mi revisión primaria. ¿Cómo yo puedo saber que tengo sangre? O que tengo una lesión en la columna. ¿Qué radiografía te voy a pedir según el ATLS? ¿Se acuerdan? Igual vimos la anterior semana. ¿Qué rayos X te voy a pedir? Muy bien. Cervical, tórax y pelvis. Muy bien. Eso no se olvide nunca. Jamás. Todo paciente politraumatizado tiene que tener radiografía cervical, radiografía de tórax y radiografía de pelvis. Las 3 radiografías. ¿Por qué no se pide abdomen? Igual les dije en la anterior semana. ¿Cómo puede que una semana se hayan olvidado? Ya, pero ¿por qué no le pido rayos X? ¿Es explicado? Qué bien, pero que tenga la clase, si no, ustedes hubieran estado perdidos. Tórax. ¿Cómo? Sería por ser cervical o las por fracturas. Ya, la cervical sí, por las fracturas que puede haber en la columna o por las luxaciones o por las fisuras, etc. Pelvis también por la fractura, porque secuestra mucho líquido, mucha sangre la fractura de pelvis. Tórax igual, por la cantidad de líquido. Pero abdomen, ¿por qué no? Porque es una zona blanda. Abdomen, en toda la cavidad abdominal, tengo 2 tipos de órganos. No hay más. 2. Hay las vísceras huecas y las vísceras macizas. Si yo tengo un trauma, se lesiona una víscera maciza, ¿qué va a pasar? Sangra. Voy a tener un hemoperitoneo. Se lesiona una víscera hueca, el intestino. ¿Qué va a pasar? Va a salir líquido y va a salir líquido y va a salir aire.
víscera hueca, estómago, intestino delgado, intestino grueso, tiene aire. Tiene aire. Entonces, si yo le pido radiografía para ver aire, no me sirve. Porque el aire por gravedad se va arriba. ¿Y dónde está arriba? En medio, sí. En el tórax. En una radiografía de tórax, yo puedo ver neumoperitoneo, puedo ver el aire del estómago, del intestino, de lo que sea. Se puede ver. Y el líquido, contenido intestinal o sangre, es difícil de ver por radiografía. Lo que decía su compañero, es mucho mejor una ecografía para ver líquido en cavidad abdominal. Entonces no pierdan tiempo pidiendo radiografía de abdomen si la ecografía me va a servir mucho mejor para ver eso. ¿Y por qué? Antes se hacía el lavado peritoneal diagnóstico para ver líquido. Actualmente no se hace porque es un método invasivo y hay mucho riesgo de lesión. Pero si ustedes se van a provincia donde no hay ecografía, todavía siguen haciendo lavado peritoneal diagnóstico. Entonces, si yo le hago la ecografía para el abdomen, la ecografía tiene que ser en el lugar de la atención del paciente, es decir, en la sala de emergencia. No llevo al paciente o el paciente al ecógrafo, llevo el ecógrafo hacia el paciente y hago en ese momento. Eso se llama EcoFast. La EcoFast es una recomendación que me da ATLS. Entonces, EcoFast se hace para ver líquidos. Y ya que estoy con el ecógrafo, pues aprovecho para ver pericardio, para ver espacios pleurales, para ver las correderas parietocólicas, para ver el espacio subhepático, los subfrénicos, y también me voy a fondo del saco de Douglas. Reviso todas las zonas acumulables de líquido. Ese es el principal objetivo de la ecografía. Revisar zonas acumulables de líquido. Todavía seguimos en los complementos. Según el actual ATLS, más moderno, lanzaron focos. Es lo mismo, ¿no? O sea, si yo tengo el ecógrafo y quiero ver si mi paciente tiene un hematoma subclavial, tiene un hematoma cervical o tiene un hematoma en extremidades, con acumulación de líquido en otras partes, utilizo el ecógrafo y lo aplico ahí. Eso es focus, ¿no? Aplicar la ecografía a toda la parte del cuerpo, nada más. Una vez que hago eso, se supone que ya tengo a mi paciente estable. Revisión primaria, complementos, ya tengo un paciente estable para entrar a esta revisión secundaria. Y les hago una pregunta. Si yo tengo un paciente politraumatizado que tiene múltiples fracturas en la bóveda craneana, ¿ustedes la van a evaluar en la revisión primaria o acá? En la revisión secundaria. Las fracturas de bóvedas, ¿dónde las evalúan? ¿Dónde? 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 La vamos a evaluar acá, en la revisión secundaria. ¿Por qué? Porque en la revisión primaria, acá, en ningún lado dice que revise la cabeza. ¿O dice? No dice. En ningún lado dice que palpe la cabeza. No dice. ¿Le puedo hacer el glasgo? Sí. Pero en ningún lado dice que yo tengo que palpar la cabeza. No hay. Entonces, yo tengo que palpar la cabeza cuando el paciente esté estable. No es porque no sea importante. O perdón, no es porque
Sí, no es porque no sea importante, es importante. Pero hay cosas más importantes aún que tengo que hacer en la revisión primaria. Y el ATLS ya me ha dividido eso, ¿no? Entonces acá en la revisión secundaria lo que yo tengo que hacer es revisar al paciente de la cabeza a los pies. Aquí sí me tengo que tomar la molestia de palpar cuero cabelludo, palpar la nariz, palpar la región facial, palparle todo, extremidades hasta los pies. Porque ya tengo supuestamente un paciente estabilizado. Y como ya está estable, también ya puedo hacer su historia clínica, ya puedo hacer la anamnesis. Y para la anamnesis en trauma me da ATLS mnemotecnia, ¿no? Es amplia. En amplia yo tengo que preguntar al paciente. La A sería, ¿alguien recuerda? Alergias. Si el paciente tiene alguna alergia. La M, medicamentos. ¿Qué medicamentos toma? La P, patologías previas. ¿Qué enfermedades tiene? ¿Tiene diabetes? ¿Tiene presión alta? ¿Tiene Chagas? ¿Qué enfermedad tiene? La Li, libaciones. Libaciones son los últimos alimentos o bebidas que ingirió antes del evento del paciente. Y eso yo le voy a preguntar al familiar o a los de la ambulancia o a la persona que haya traído al paciente, ¿no? Y finalmente el ambiente, donde se ha desarrollado el accidente, porque es muy diferente que sea un accidente de moto con casco a un accidente de moto sin casco. Es muy diferente que sea un accidente de dos vehículos en movimiento a que uno sea estático y uno en movimiento. Entonces todos esos detalles del ambiente los registro acá. Es diferente que se caiga el paciente de más de 5 metros o de menos de 5 metros de altura. Las lesiones van a variar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando yo tengo un paciente, primero tengo que diferenciar si es policontuso o politraumatizado. Si es politraumatizado, listo, activamos ATLS. Revisión primaria, complementos, revisión secundaria y diagnóstico y tratamiento definitivo. La revisión secundaria, lo que habíamos dicho, historia amplia y la revisión de la cabeza a los pies. Y en el diagnóstico y tratamiento definitivo, yo siempre tengo que recordar lo siguiente. Este paciente es un politraumatismo. Es un politraumatismo, va a tener 2 o más lesiones. Entonces, mi primer diagnóstico es ese. Mi segundo diagnóstico ya va a ser trauma cráneoencefálico, trauma maxilofacial. Si tiene un trauma de tórax. Si está choqueado, shock hipovolémico. Hay más diagnósticos que voy a anotar. Cuando tengo un paciente politraumatizado, siempre voy a tener por lo menos 3 diagnósticos en el paciente. ¿Bien? Hay unos videos que tengo que mostrarles, pero no sé si funciona el audio. Está muy bajito, ¿no? ¿Se escucha atrás? Mentira. ¿Qué ha dicho él? Tienes un trauma.